Mi primera pregunta sería para ustedes, ¿cuántos países hay en África? 56. ¿Cuánto más? ¿Más o menos? 43. 58. ¿Qué más? 65. ¿Y qué conocen de África? ¿Qué conocen de África? Sería interesante también para mí de saber. Una referencia, 2 segundos, 20 segundos. ¿Qué me ponen? Uy, ¿qué es África? Nelson Mandela, ¿quién es, por ejemplo? Era el presidente de Sudáfrica. Ajá, ok. ¿Qué más? 20 segundos. ¿Sí? 20 segundos. ¿Qué pasó? Tenemos que hablar, ¿no? ¿Cierto? Estamos para hablar. ¿Sí? Un mundial de fútbol en Sudáfrica. El año pasado, hace 2 años, ¿hace cuántos años? 4 años, le tenían claro. Ok, gracias. Ok, voilà. Entonces ahí vamos a hacer como un acercamiento general sobre África, ¿no? Y sí, hasta el final son datos básicos, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a decir que África es un continente grande, ¿no? El tercer continente más grande del mundo. El primero es Asia, excelente. Segundo, nuestro, América, ¿cierto? Así que con casi 30 millones de kilómetros cuadrados, pero en términos de habitaciones somos muy poco, porque es casi, digamos, 34 población por kilómetros cuadrados. Así que hay espacio, hay grandes cosas allá. Nigeria, el país más poblado de África. Y también tenemos unos datos como el lago Victoria. ¿Dónde se ha quedado el lago Victoria? En Tanzania, okay, entre Kenia y Tanzania. Y también tenemos la montaña de Kilimanjaro. Y desde luego también está el Sahara. El Sahara, recordamos que antes era un mar, el mar Paleo-Chadien. Todo lo que es el Sahara hoy, digamos, África está dividido en 2 partes, ¿no? La parte saheliana es el Magreb, todo lo que los países que están al norte de África, está Libia, un poquito la parte de Sudán, Egipto, Níger, Algeria y Túnez, por ejemplo. Entonces está el desierto de Sahara. Pero hace muchísimos años, digamos, era un mar, el mar Paleo-Chadien. Hoy en día este mar se secó y como prueba fehaciente está el lago Chad, ¿no? En la parte central de África. Ese lago está compartido por 4 países: Níger, Nigeria, Camerún y Chad. ¿Ok? Entonces también es un llamado para mí de decirles que tenemos que cuidar el medio ambiente, tenemos que estar muy conscientes en la medida que ese lago Chad hace 44 años, porque medieron en 2010, medía 25.000 kilómetros cuadrados. A partir de 2010 hasta hoy, mide entre 2.300 a 2.500 kilómetros cuadrados. ¿Perdió cuánto extensión? Hace 44 años medía 25.000 kilómetros cuadrados. Hoy entre 2.300 a 2.600 kilómetros cuadrados. ¿22 qué? Digamos más del 90%, ¿no? Por lo menos. Así que, en conclusión, cuando miramos también a África, un continente que sí, hay industria, hay desarrollo, hay todo, es también mi propósito para que tengamos muy claro que realmente África no tenemos que tomarlo como una unidad de todo, pero entonces, el tema del medio ambiente, si uno destruye el medio ambiente, por ejemplo, en Colombia, tiene efecto en todas partes del mundo, ¿cierto? Entonces, así que tenemos que tener esa conciencia para tener un legado hacia el futuro. Nosotros no somos la futura generación. ¿Ya saben somos la
la generación actual, la futura generación, los que no han nacido además. Para mí también el concepto de la juventud es de 7 a 77 años. ¿Sí o no? Sí. Así que el papá en la casa, si tiene menos de 77 años, ¿cómo lo llamamos? Un joven, ¿de acuerdo? Buen muchacho, una buena muchacha, así es una mamá. ¿Ok? Entonces ahí estamos. Ok, gracias. Entonces también África es la cuna de la humanidad. Ya saben todo, ¿no? En sus clases como tal, no me han comentado, pero tenemos como dos fechas muy fehacientes, porque también recordamos que en esa búsqueda desde la antropología y todas las ciencias que están buscando nuestro huella como donde venimos, en fin, está en África, porque Europa y América, y sobre todo Asia, encontraron fósiles, huellas del hombre, pero con fechas muy posteriores a lo que se han encontrado en África. En 1974, okay, Lucía, en esa parte de Etiopía, ¿no? Era una mujer, seguramente, y tenía cerca de 3 millones y 500 años, ¿sí? Entonces, después de esta fecha, obviamente, como les decía anteriormente, Asia también encontraron fósiles, pero con fechas muy posteriores al descubrimiento de Lucía. Y luego en Tumay, como de casualidad, en Chad, en la parte de Yurap, encontraron un cráneo de 7 millones de años. Si podemos pasar este cráneo también. En internet pueden encontrar más informaciones y desde luego 7 millones de años para decir que obviamente nosotros venimos todos de África en la medida que este cráneo tenía que esperar desde 2001 hasta 2002, casi que se hace como un recorrido en muchos laboratorios serios, ¿no? ¿Cierto? Del mundo para certificar que obviamente no es un mico, pero un hombre Homo sapiens sapiens, un hombre de nuestra época, de nosotros, porque hay también una filosofía religiosa que dice que nosotros venimos ¿de dónde? La filosofía religiosa. De Dios, ajá. Pero también la filosofía científica tiene su recorrido. Pero ¿por qué somos tan diferentes? O simplemente una pregunta para ustedes sería, ¿hay muchas razas en el mundo? ¿Sí? ¿Por qué somos de muchas razas? Vamos a hablar, sí, me comentan. Porque uno escucha, hay muchas razas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué somos tan diferentes? ¿Por qué? ¿Sí? Pues es que no son muchas razas, sino que nos adaptamos a donde vivimos, pero todos somos de la misma especie, sí, de lo mismo. De la misma especie humana. Sí. Ajá. ¿Alguien más? Porque hay muchos que me dicen que somos de muchas razas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ¿quién piensa que somos de muchas razas, por ejemplo? Vamos a decir una cosa, el que sale acá y no me pregunta, o hable conmigo, o aporta algo, está pecando. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces vamos a mirar un poquito, más o menos 40 minutos tenemos, ¿no? Sí, más o menos. Sí, ok, entonces ahí seguimos. Obviamente el concepto de raza no tiene que existir, porque nosotros somos todos de una sola raza, la raza humana. Si miramos África, desde su nombre también significa continente sin frío, ¿no? Desde el griego, obviamente. Pero digamos que el nombre en realidad nació en esa parte, ¿no? Donde vemos ahora, y en búsqueda de la felicidad, para decirlo así. Entonces el hombre por naturaleza es inmigrante, ¿no? Entonces inmigró en todas partes del mundo y obviamente hoy
se sabe que nosotros somos tan diferentes, por ejemplo, los asiáticos, porque somos tan diferentes que los europeos. En fin, tienen sus explicaciones muy sencillas, son factores muy exteriores a nosotros mismos, no son natural, porque son factores quizás climáticos, ¿no? Climático porque realmente si usted va, por ejemplo, hacia, no sé, Asia o Siberia, no, sobre todo hacia Siberia, donde hace mucho frío, entonces la melanina, lo que tenemos en común, ¿no? Busca mecanismo para adaptarse, ¿cierto? Entonces, así que, por ejemplo, hacia Canadá, durante mucho tiempo, de generación en generación, obviamente el color de piel cambia, ¿sí? Entonces, en África, por ejemplo, por los rayos solares, el mecanismo, el organismo busca el mecanismo para adaptarse, por eso nosotros somos tan diferentes. Por ejemplo, desde Colombia mismo, hablamos de uno de Boyacá, porque es un poquito bajito que uno, no sé, de costa, por ejemplo. El nivel de mar, digamos que la respiración, uno desarrolla pulmones, pues se respira quizás mejor, para decirlo así, y uno tiene tendencia a parecer un poquito más alto. Y el de Boyacá, ¿no? Por el factor de respiración y todo, tiende a ser un poquito. Entonces, así que, por ejemplo, el tema alimenticia, vamos a encontrar, por ejemplo, un ejemplo también como los asiáticos, ¿no? Los asiáticos también, porque son tan diferentes, digamos, por el exceso de la consumación de la soya, por ejemplo, ¿sí? Entonces, así que no podemos hablar de digamos, la diferenciación de raza, pero somos de una misma especie, la especie humana, ¿ok? ¿Preguntas quizás para allá un poquito? Ok, vamos quizás ahí. Y lo que es África, obviamente, la idea acá es que para que nosotros tengamos muy claro que África, como hemos visto, no salió, ¿no? Yo creo que ese dato básico no salió allá. Pero África hay 54 países, ¿ok? En general, ¿sí? 56. Entonces escuché 40 y algo, obviamente 40 y algo para que llegue el 54, ¿no? Entonces el último país al nacer en el mundo está en África, que es el Sudán, ¿cierto? El Sudán del Sur, que se dividió del Sudán, ¿ok? Entonces hoy en día hay 54 países. Hay pelea, ¿no? Como el tema de Palestina con Israel. Entonces en África también hay territorios que están buscando su independencia. Entonces ya me estoy acordando directamente de Sahara Occidental. Es un territorio muy anexado por Marruecos. Ellos hablan español también allá. Entonces, así que ellos hasta hoy no tienen su independencia, pero están en esa búsqueda. No, oficialmente hay 54 países, hay 54 naciones. Entonces, si hablamos de un continente, digamos que hay regiones también como acá en América, por ejemplo, UNASUR, tienen su región, hacia el norte también tiene su organización, entonces allá bajo lo que se llama la Unión Africana, que nació en 1963, ¿no? Entonces estamos cumpliendo casi 55, 56 años de independencia, para decirlo así. Es al misma vez es un continente muy joven en términos de muchas cosas, digamos. Son 54 países en África y nosotros, bueno, en África como tal, si hablamos del continente, hay por lo menos 1500 lenguas vivas, ¿sí? Algunas fuentes están hablando hasta de 2000 lenguas, porque un país sobre los 54 fácilmente puede tener 100 y algo lenguas o 200, por ejemplo, un país como Camerún, muy chiquito en términos de territorio, pero tienen por lo menos 300 lenguas. Congo Democrático tiene más de 500 lenguas. Así que si hablamos de lenguas, hablamos de etnias, que vamos a mirar también más adelante
cuál es la diferencia entre etnia y tribu, por ejemplo. Así que, pero África ha sufrido como América, que usted conoce mucho bien, mucho más, digamos, del yugo exterior. En este caso, fue la invasión europea, básicamente, en África. Entonces, lo que se podía mirar, tomamos la fecha del descubrimiento, entre comillas, de lo que se llama del Nuevo Mundo aquí en América. ¿Por qué? 1400 algo. ¿Por quién? Cristóbal Colón. Así que, Europa venía con una idea de enriquecerse, para decirlo así, y vio que América tiene un territorio muy rico, para decirlo así, y empezó a forzar la gente de acá, los autóctonos, ¿no? La población amerindiana, para forzarse a trabajar, ¿no? Entonces vemos un poquito lo que se llamaría el comercio triangular, donde se implica ese territorio a partir de esa fecha. Digamos que obviamente para trabajar en minerías, en temas de agricultura, pero veían que el trabajo no avanzaba, entonces luego, porque ya recordamos que Europa también tenía ya un contacto con África por la cercanía, ¿no? Sí, Europa con África, para decirlo así. Entonces fueron allá para traer la gente de fuerza acá en América y como mano de obra, y donde obviamente si miramos un poquito esta relación de la mapa, digamos que Europa llevaba materia prima hacia América y se transformó, digamos, con la mano de obra africana y americana también, para producirlo como tal en manufacturas. Entonces, ese comercio triangular empezó en el siglo, casi siglo XVI hasta el siglo XIX, casi 3 siglos, donde Europa generó un genocidio, para decirlo así, muy grande, la más grande del mundo, porque según la UNESCO, más de 15 millones de personas fueron deportados de sus orígenes africanos, donde miramos hoy la diáspora africana. La diáspora africana son aquellas personas como yo también, que nacieron quizás en África, pero vinieron fuera de África para oportunidades, por decirlo así, o simplemente los que nacieron acá y llegaron por ese medio de comercio triangular, donde les llamamos los afros, por ejemplo, afrocolombiano, afrovenezolano, en fin, son las poblaciones de la diáspora africana reconocido por la Unión Africana. ¿Qué es la Unión Africana? ¿Se acuerdan? Una comparación con la Unión Africana aquí, ¿cómo le llamamos? ¿Ah? Sí, la Unión Africana es como la UNASUR, o sobre todo la Organización de Estados Americanos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues que realmente este comercio triangular es bastante historia, para decirlo, trae dolor, trae muchas cosas, pero obviamente es un pasado que nosotros hoy lo recordamos como una historia también que para mí sería interesante dejarlo al lugar que es. Por ejemplo, la educación, estamos aprendiendo historia y para conocer lo que es el mundo y cómo seguimos. Y también ojalá que se quede presente, pero en los museos, ¿no? Es donde hay lugares de memoria. Entonces, en conclusión, sería decir que también hubo la participación de muchas organizaciones, donde la complicidad desde África también, pues hubo muchas resistencias, ¿no? En África, ¿ok? Muchos reyes, reinados fueron matados, extorsionados de sus lugares, porque hubo mucha resistencia, y era simplemente en el término económico, ¿ok? Entonces Europa, simplemente una parte de la responsabilidad también fue la Iglesia Católica, por ejemplo. La Iglesia Católica, ¿se acuerdan que el Papa II hizo el mea culpa de la Iglesia Católica de la participación
como actor también, uno de los actores en ese comercio triangular. ¿Ok? Entonces, más de 15.000 deportados y hoy en día África puede como sufrir de ese daño que vamos a llamarlo quizás el primer daño más grande, porque ese también cambió el concepto de lo que fue hacer guerra, por ejemplo, porque antes en África, digamos, la guerra no se hacía, se hacía la guerra de una forma civilizada, es decir, los choques pueden tener, por ejemplo, pero siempre cuando miramos pueblos y naciones haciendo choque, generalmente es por el disgusto de los dos jefes. ¿Se acuerdan de Venezuela, de Chávez con Colombia, el Álvaro Uribe? Hubieron choque, ¿no? ¿En realidad son los colombianos y los venezolanos? No, en realidad son los dos jefes de estados. Pero esa repercusión o consecuencia, nosotros todos sentimos. Entonces, allá en África, antes de esta tragedia, digamos que cuando hay guerra, bueno, sí las mediaciones se terminan, ¿no? Es como tal, en una película que yo les recomiendo que se llama Julanbay, se muestra un poquito ese escenario. Digamos que los dos jefes, que generalmente son jefes del Estado, llamámoslo así, o de las dinastías, se separan en un círculo así, ¿sí? Entonces, el FA acá y el FB acá, ¿no? Entonces, con la cabeza, ¿no? Entonces se empujan, ¿no? Cada uno tiene que empujar el otro. La idea es de sacarlo del círculo. Entonces, el jefe A, por ejemplo, que alcanzaba a sacar el jefe B del círculo, digamos, la guerra ya se acaba. ¿Sí? ¿En qué medida? El jefe B que perdió toma un cuchillo que está por la circunstancia y se da la muerte. ¿Sí? Y si le da la muerte, pues ya la tropa del jefe, ¿quién? De B ya está ¿cómo se llama? Digamos, toma el jefe A como su nuevo jefe y ya se acaba toda la guerra, ¿ok? Y ya todo marchará bien porque tenemos uno solo jefe para siempre. Y así que los intercambios se hacían, por ejemplo, cosas muy básicas, ¿no? En la época, telas, algodones, armas, por ejemplo, teníamos nuestra como flechita, para decirlo así, y ahora son armas de fuego, automático, en fin. Entonces, ese cambió totalmente el panorama y donde se generó también la violencia. ¿Ok? Entonces, si podemos seguir. Segundo tragedia, para África, sería la conferencia de Berlín. La conferencia de Berlín que empezó en noviembre de 1884 hasta febrero, 24 de febrero de 1885, casi 3 meses, África fue un escenario de fiesta, para decirlo así. Unos 14 países europeos, desde Berlín, por eso se llamaba la conferencia de Berlín, dividieron a África como si fuera una torta, ¿ya? Sin la presencia de ningún africano, ¿ok? Y justamente no tomaban en cuenta la realidad africana, la estructura, digamos, tradicional africanas, de la democracia económica, de todo, de los reinados. Por ejemplo, si hablamos del reinado de Congo, el reinado de Congo en realidad hoy se puede dividir hasta 4 países. Uno solo reinado a partir del actual Angola, el Congo, los 2 Congo actual, hasta Sierra Leone, esa zona, todo era en el reinado de Congo. Por ejemplo, el reinado de Ghana. Hoy podemos hablar hasta de 4 o 5 países. Ghana, Costa de Marfil, esa zona de Burkina Faso. ¿Sí? Entonces, no se tomó en cuenta porque desde Europa ninguna idea tenían de lo que se puede generar como de daño, o simplemente fue intencional. ¿Sí?
Entonces, este que vemos un poquito y también nos da una idea sobre, obviamente este mapa es un poquito antiguo, ¿no? Digamos que no hay, por ejemplo, una clara división, por ejemplo, del Sudán, el nuevo Sudán, por ejemplo, y todo, pero nos da una idea. ¿Cuál es el país donde se habla español en África? Hay uno solo. Marruecos, sí, un poquito, pero oficialmente. Entonces sería la Guinea Ecuatorial. Ahí esta parte, ¿sí? Profe, quizás para chatarlo a esta parte, ¿sí? Ajá, sí, la Guinea Ecuatorial. Recordamos que hay 3 Guineas, ¿no? Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, hablan allá portugués, y Guinea Conakry, hablan francés. ¿Sí? Es como, por ejemplo, en Nigeria también. Hay Níger y Nigeria. ¿Ok? Y también, ¿por qué las partes en blancos, sí, en blancas, ubican esos países? Por ejemplo, en la parte norte, quizás el profe, Egipto, muy bien. Esta parte significa que esos países no tuvieron como una dominación exterior. Digamos que sí, se hizo unas relaciones, pero no tanto en términos de dominación como lo que podemos observar en otros países. Egipto siempre mantuvo una relación quizás más bien diplomática con los países europeos, no tanto como el otro también, esta parte, al lado de Libia, está Etiopía. Etiopía también, 2 veces los italianos intentaron invadir ese territorio, así que no alcanzaron porque obviamente la armada o la estructura de defensa etíope de esta época siempre superó los italianos. Y esta última parte es Liberia, ¿ok? El país se llama Liberia porque, ¿se acuerdan del comercio triangular? Luego hubo la eliminación del esclavismo allá en Estados Unidos, en la parte norte. Entonces los africanos dijeron que vamos a regresar a nuestra tierra madre, en África. Entonces, en 1803, cuando hubo esa eliminación, digamos, a partir de 1827, regresaron con el barco, obviamente, y encontraron ese territorio libre, y como ellos también hablan inglés, entonces llamaron ese territorio Liberia. Por eso también, si ustedes ven el territorio, digamos, el mapa de Liberia, es muy similar a lo de Estados Unidos, casi con unas estrellas, no hasta 52 o 53 como de Estados Unidos, pero ustedes van a mirar que hay un gran acercamiento, ¿sí? Liberia también sería interesante de tenerlo como ejemplo de democracia en África, por ejemplo, el primer país donde tuvo una mujer como presidenta era en Liberia, ¿no? Entonces sería interesante también de tener. Así que, por ejemplo, ese es un poquito el mapa, digamos, político de la invasión. Yo no lo llamé colonización porque hay una diferencia entre colonización y invasión, ¿sí? En ese caso, tenemos que decirlo claramente que es una invasión. Por ejemplo, hoy en día, en África, sobre los 54 países, pues, la mayoría, ¿no? Casi todos, digamos que adoptan lo que se llama la democracia. Pero es una democracia que en realidad va en desfase de lo que la democracia que tenía África antes de ese sistema que fue impuesto en realidad. Porque en África se llamaría antes una democracia directa y deliberada. ¿Sí? ¿En qué medida? Por ejemplo, si en un contexto también muy limitado, ¿no? Si, por ejemplo, hay un problema, digamos que, por ejemplo, hablamos de un pueblo, en un contexto rural, hay un problema, los jefes de pueblo, el jefe de tierra, jefe de lluvia, por ejemplo, vienen y resuelven el problema a un árbol que se llama el baobab. ¿Han escuchado hablar de baobab? Sí, es una palabra, para decirlo, sobre todo en África subsahariana, se encuentra mucho. Entonces vienen y deliberan el problema. Por ejemplo, alguien hizo algo daño, pues se dice, ¿cómo lo damos como castigo? ¿No? Entonces le damos 3 días para que deje el pueblo, en fin, y se toma un consenso y de una forma muy democrática y se delibera.
Pero el sistema, por ejemplo, europeo impuesto, obviamente es un sistema de representación, por ejemplo, hay que pasar por urnas, por todo. Obviamente es un sistema que no tenemos que... hoy en día no es tan fácil de hacer un paso atrás, ¿sí? Y tenemos que asumirlo, pero desafortunadamente los mismos europeos apoyan a unos élites africanos que quieren perpetuarse en el poder. Así que hay dos tendencias de frustración, para decirlo así. Una tendencia de la secesión, donde digamos, hay democracia en un país, por ejemplo Congo, pero el presidente aplica lo que se llamaría la geopolítica. Digamos que su familia política, él se concentra para organizar la armada, no tanto nacional, pero republicana, pero una armada al servicio del presidente al poder, y no deja el poder, digamos, sigue más de 10, 15, 20 años. Entonces, digamos, una etnia de otra manera, digamos, en otra, digamos, una etnia que, por ejemplo, tiene una tendencia política de oposición diferente, digamos, se ve alejado de la cosa política del país. Así que ese puede creer también lo que se llamaría la rebelión, en fin, y todo. Y también ese presidente puede aplicar también lo que se llama la sucesión. Digamos que cuando ya él no puede seguir en el poder, juega con la Constitución o simplemente designa un delfín para sucederlo. Muchas veces son los hijos que suceden, así que ese también crea frustraciones, y ese es como lo que podemos mirar en muchos casos de unos países africanos. No son todos, pero muchos países africanos tienen ese problema, y por eso vemos a veces que África se muestra como un territorio o un continente lleno de violencia, pero sería interesante de ver cuál es el país que tiene un problema y tomarlo caso por caso, no generalizar todo. Sí, hay un problema de democracia, hay un problema de dictaduras en unos países, pero sobre los 54, hoy en día no podemos contar menos de 10 que pueden tener ese problema. La gran mayoría ya está avanzando en la democracia, a pesar que muy despacito, pero hay esta generación que no tolera mucho desórdenes. Por ejemplo, el caso último, hace menos de un mes, tenemos Burkina Faso, el presidente que se llamaba, o se llama, porque él está exilado hoy en día en Marruecos, Blaise Compaoré, hizo 27 años al poder. Y quiso, a pesar que su mandato terminaba en 2016, quiso modificar la Constitución para representarse otra vez. Pero la Constitución no daba. La gente decía, la población, no, pero por fuerza, digamos que tenía que hacer, y luego hubo como revolución ciudadana con una marcha, y se logró, digamos, tomar el poder, un poder del pueblo. Hoy en día las cosas sigan bien porque ya un plan para organizar las elecciones presidenciales dentro de un año. Así que ese tipo de revolución también está muy vivo en África. Hace 3 años, 4 años, estamos hablando de 2010, finales de 2010, la primavera árabe, ¿se acuerdan? Los presidentes Hosni Mubarak de Egipto, Gaddafi de Libia, Tunisia también, Ben Ali, ellos tenían como denominador común más de 20 años al poder. Ellos también fueron derrumbados por la población, ¿sí? Entonces, así que hoy en día nosotros como población, pues, claro que cada país tiene su particularidad, pero ya se entiende mejor que nosotros como pueblo tenemos el poder, ¿sí? Tenemos el poder, sí, a la medida que estamos muy unidos para reclamarlo, ¿no? Entonces, es un poquito así, avanza África. Desde un punto de vista económico también hay muchos logros, muchos países superan
el PIB de muchos países europeos, pero siempre uno que conoce bueno, yo no puedo decir que conozco a África todo, porque 54 países, apenas conozco 4, pero estando acá o fuera de África, los medios de comunicación dan un panorama muy limitado a África, desafortunadamente. Hablando de medios de comunicación, ¿se acuerdan un poquito de hace 2 años, 1 año, un programa de televisión acá en Colombia, Caracol, de desafío, ¿no? Entonces, yo no sé cómo ustedes vieron ese desafío, pero nosotros, muchos africanistas, colombianos conscientes y todo, en fin, hicimos una repetición porque se veía África justamente como una sociedad primitiva, exótica, simplemente, digamos, con una mirada turística, mejor dicho, pero nada más. Así que nosotros protestamos en esa época para reclamar a Caracol Televisión. Primero, no tenía que llamarlo África como tal porque se inventaron una aldea, ni siquiera es un pueblo natural, allá en Senegal, para, digamos, hacer su juego, ¿no? Y para marcar su rating, ¿sí que se llaman? Ajá, entonces, y tomando muestras y generalizando a todo el continente, que allá se come allá, así se baila así que no es como una realidad muy acertada desde un periodismo que tiene que pensar a jugar su rol, que es informar, recrear y educar a realidad. Pero entonces fue así en nuestra petición y se sigue en África, pero hoy en día es Marruecos, ¿no? ¿Se acuerdan? Y no tomaron tanto la población como parte de este acercamiento hacia el televidente colombiano, con mucho respeto, en fin. Entonces, así que pues sería interesante también una invitación para ustedes, para que vayan en África. Hay intercambios también se hacen, ¿no? Por ejemplo, yo no sé, AISEC es una organización para los estudiantes universitarios. ¿Usted dentro de cuánto tiempo se preparan moralmente para estudiar en la universidad? ¿Cuánto? 4 años. Sí, 4 años van a la universidad. Hay una organización que se llama AISEC. Entonces es una organización estudiantil de intercambio, por ejemplo. Hay muchas obviamente, pero sería interesante que vayan también por un intercambio en las universidades africanas para tener una realidad muy cercana. Porque uno de lejos, es como Colombia también. Muchas veces usted ven que se habla de Colombia y se limita a digamos, una mirada muy pintada. Pero Colombia es mucho más, ¿no? Es como, por ejemplo, alguien me dice, en Colombia hay bombas, ¿no? Porque tú estás aquí más de 5 años. Yo digo, sí, tenemos bombas, pero bombas de gasolina, ¿no? ¿No es verdad? Sí, hay solamente bombas, pero bombas de gasolina acá. Entonces, así que sería interesante hacer ese acercamiento real, ¿no? Sí, entonces, hablando de democracia, pues sería interesante también hablar de lo que es la cultura. Y para mí sería interesante también preguntarle qué es la cultura para ustedes. Porque escuchamos mucho, ¿no? Hablando de la cultura. ¿Cierto? ¿Qué es cultura? Ajá. Es algo que uno lo define, se define a un grupo de personas. Entonces es algo como que los caracteriza, que ellos hacen y que les da una identidad. Una identidad. Ellos mismos definen. Por ejemplo, nosotros aquí podemos definir nuestra cultura. Sí, algo así. Ok, bueno. Otra persona, cultura, porque a veces que, ¿dónde estás? Yo estoy en un evento cultural. Entonces, sí, cultura, ¿qué es? Costumbres, ajá. ¿Qué más? Sí. Tradición que sucede De antes también, sí, claro. Porque yo ahí tengo una amiga, entonces su hija, yo no sé, yo creo que hace 3 años, tenía como más de 10 años. Entonces, es que mamá, culturízate. Vuelve como un verbo, ¿no? Culturízate, eso es interesante. Sí, cultura para ustedes, ¿quién más? Cultura, ¿no? Sí. Pues es algo que, como ya lo han dicho, algo que resalta en el mundo sobre la población o el tipo de personas que viven en el país.
Por la alegría. los colores, el café, quién sabe qué otras cosas. Claro, Entonces algo para diferenciar a los demás. claro. Sí. Obviamente, hablando de cultura, hay muchas definiciones desde las áreas, ¿no?, sociales. Por ejemplo, hay definición de la cultura, lingüística o geográfica, en fin, habrá muchas definiciones, pero lo que podemos como mirar, una definición que nos puede interesar mucho más acá, es algo que es innato en nosotros, que nosotros no es propio, no es natural en nosotros, aprendemos, ¿sí? Entonces no es algo propio, pero es algo que podemos aprender como tal, ¿ah? Se enseña. Por ejemplo, tomar agua es algo natural o cultural. Natural, claro, porque el funcionamiento del cuerpo y todo. Chad, ya sabemos que es la cuna de la humanidad. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Se llama Tumay. ¿Ok? El país de Tumay, 7 millones de años. Así que yo me siento como su tatarabuelo, por excelencia acá. Y ya saben, está ubicado en la parte central de África. Tenemos 11 millones somos 11 millones de población, un territorio un poquito de 1.284.000 kilómetros cuadrados, un poquito más grande que Colombia, y hay diversidad, hay grandes cosas. Digamos que Chad no se puede hablar en 2 minutos, pero la idea es más que todo, si hay preguntas a partir de lo que hemos visto un poquito, y entonces sería interesante de poder, digamos, como en guisa de conclusión, a pesar que yo tenía como 2 partes cultural para hablarles de matrimonio en Chad y también de la música para que hacemos el movimiento, pero bueno, sería como en conclusión como unas preguntas muy puntuales a partir de lo que quizás hemos escuchado ahora o simplemente las preguntas que tienen como para aclarar, ¿no? Porque estamos aprendiendo y el aprendizaje es todos los días. Así que mis agradecimientos, ¿cierto?, para que sigan en ese tema de África. Quería preguntar que hay una lengua que se llama Urduma, si no estoy mal. Ajá. ¿Dónde se habla? Idioma. Sí, como nosotros decimos al principio, en África hay ¿cuántas lenguas? 1.500 lenguas. Entonces, las 1.500 lenguas están categorizando en 4 grupos grandes. Por ejemplo, en África del Norte es el Magreb, ¿no? Entonces está, por ejemplo, el berber encima. El árabe también, a pesar que el árabe podemos decir que no es una lengua originaria de África, pero digamos están hablando en gran parte de esta parte de África del Norte. Entonces después en la parte occidental, reconocido como parte central y occidental el bantú, mal llamado bantú en realidad, es como una agrupación de lengua, es como una protolengua, es como el latín, a partir del latín deriva ¿qué? Español, francés, todas las lenguas. Entonces, para decirte rápidamente así, 4 grandes grupos de lenguas sobre los 1.500 lenguas. Y los protolenguas serían el bantú, el hausa, el berber. Entonces sería difícil para mí de poder decirte concretamente dónde viene, porque sobre los 1.500 lenguas, yo en mi país, Chad, tenemos 186 lenguas vivas. ¿Sobre cuántas poblaciones están en Chad? En Chad, 11 millones. Yo apenas hablo 5. Entonces, como que sería difícil. Hay que ubicar en realidad el país para poder definir la lengua viene de dónde. Es muy importante. Por ejemplo, los medios de comunicación, otra vez, hay que ubicar cuál es el país para dar la información, porque si no así, pues nosotros nos confundimos, ¿no? Desde afuera, ¿sí? Hablando un poco de la música, que ya hay un tambor que se llama djembe. Ajá, el djembe, aquí usted conocido como djembe, allá llamamos tambur, o lo tam-tam, ¿no? Tam, ¿sí? Entonces, sí, el djembe es como, es el africano que llegó hace muchos siglos acá, llegó, quizás fue amarrado, para decirlo así, pero el ecosistema le permitió, estamos hablando de la comparación del clima tropical, que también existe en África, en donde se encontró madera y todo, y se hizo el mismo djembe, ¿no? Que allá.
Entonces, por ejemplo, ahí, si puedes ahí pasar rápidamente, ahí mirar, sí, rápidamente. Ahí es el djembe que es muy similar al, sí, por ejemplo, ¿no? Muy similar, ¿no? Esa es una foto de un djembe típico de África. Pero cuando miramos acá también, en América, se arregla igual, para decirlo así. Preguntas, el que no pregunta sale como pecador, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué crees que fue lo que más afectó en su cultura cuando llegaron de invasión europea? ¿Qué fue como lo que más afectó en la cultura de ustedes? Sí. Bueno, digamos que como partimos de que la comparación, por ejemplo, América Latina o América, donde hubo también la misma invasión, aquí fue mucho más dañino porque el caso de Colombia, hoy se reconoce que el español solo es la lengua oficial, ¿no? En cambio, entonces, hablamos de idiomas, hablamos de religión y todo. Digamos que en África nosotros, como estamos hablando de 1500 lenguas, estamos hablando de 1500 también etnias, ¿sí? Es muy importante para hacer la diferencia entre etnia y tribu. Las etnias tienen que tener por lo menos cuatro elementos muy básicos. El folclore, el tipo de música, estamos hablando de cultura, ¿no? La cosmovisión, digamos que estamos hablando de clima, cómo yo siento a partir de la fauna y todo. Está la metafísica, para no llamarlo religión, por ejemplo, cómo es mi creencia, cómo yo veo el mundo, por ejemplo. Y elemento muy fundamental que es el idioma, la lengua. Entonces, esos cuatro elementos se conforma una etnia. Ahí nos da una idea para decir que sí, ese grupo de personas son llamados etnia. No lo llamamos tribu porque eso es muy absoluto. Quizá tribus podemos llamar aquí en las ciudades, los tribus urbanos, ¿no? Los emos, los punk y todas esas cosas son los tribus. Aquí en la sala, no, ¿cierto? Entonces, nosotros, por gracia, guardamos a pesar de la invasión. Ahora, ¿cómo afectó en tema de religión? Por ejemplo, hoy en día, cuando miramos el mapa de religión en África, dos religiones son dominantes, el Islam y el cristianismo. Y cuando hablo de cristianismo, está el testigo de Jehová, bautismo, los católicos, todo. Entonces, pero son las dos religiones que vienen de fuera de África, no son africanas. Y las religiones africanas propias son invisibilizadas hasta hace poco, porque antes se la asociaba a una brujería, se la asociaba a todo. Por ejemplo, el vodú. El vodú o el yoruba es una lengua en Nigeria, también conocido como un idioma, que hoy en día está también fuera de África. Digamos, se llamaría también la africanía. ¿Qué es la africanía? Son aquellos conceptos religiosos o expresiones culturales que viven fuera de África. Por ejemplo, el vodú, podemos encontrarlo, que tiene su origen en Nigeria, en Benín, le encontramos, por ejemplo, en Haití. El yoruba le encontramos allá en Cuba, que ellos llaman, pues, el nombre cambia, se llama orichas. ¿Ah? ¿Se acuerdan del grupo orichas, por ejemplo? Es también una religión. O el candomblé, allá en Brasil, en fin, son africanía ya, expresiones religiosas que viven fuera de África. Entonces, esta afectación yo lo veo de una forma muy fehaciente, digamos, en la religión. ¿Ah? Realmente África no tiene que tener las dos religiones exteriores porque África también tiene sus religiones. Hay lugares que obviamente no hay religiones propias por la destrucción de Afectación también en términos política. Por ejemplo, África hoy en día, a pesar que tenemos recursos naturales, pero en realidad esos recursos naturales está arreglada fuera de África. Se toma los recursos naturales, pero la transformación fuera. Entonces, esa sumisión a África, digamos, como nos volvimos como consumidores finales, porque la transformación se hace fuera de África y nosotros otra vez compramos. Entonces, la afectación, sí, se afectó, hasta ahora se ve la cosa. Yo digo que el pasado es el pasado. Nosotros tenemos que pensar a cambiar la mentalidad, ¿cierto? Cambiar la mentalidad es a partir de nuestra generación acá,
nosotros mismos, por ejemplo, ustedes acá, yo también. No vamos a hablar de una Colombia de mañana con los nules. ¿Usted quieren con Colombia con los nules o sin los nules? Así es, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer las cosas bien y entonces para pensar mejor. Y obviamente recoger un poquito la lección del pasado, ¿no? De los viejos. Como decía un escritor africano que afirma que él se llamaba Amadou Ampateba. En África, si un viejo muere, es como una biblioteca quemada, ¿cierto? Porque el viejo trae en sí una memoria, un consejo, en todas esas cosas. Entonces, así que tenemos que inspirarnos de lo que se ha vivido para construir una sociedad mejor. Sí, ok, muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias.